Bienvenidos, soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la Iglesia Bíblica de Asunción, República del Paraguay, y el título de nuestro mensaje en el día de hoy es ¿Por qué creemos el nacimiento virginal?, basado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículo 18 al 25. Vamos a orar primeramente a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos tantas gracias por este día. Gracias, Señor, por este precioso día que tú nos has dado. Rogamos, Señor, para que tu palabra que ha de ser predicada, tú traigas claridad, tú traigas luz. Gracias porque un día tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que naciera, aunque nació en una forma tan humilde y sencilla. Él era Dios, Él es Dios. Gracias por ese amor tan grande que tú demostraste en ese nacimiento tan extraordinario. Padre, prepara nuestro corazón. Señor, que nuestro corazón pueda estar dispuesto a escuchar estas verdades tan profundas que tú tienes para darnos en este día. Señor, santifica nuestra vida, santifica todo nuestro ser. Señor, que podamos adorarte, podamos glorificarte, podamos honrarte. Gracias, Señor, por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Te pedimos todas estas cosas en los méritos de Él. Te pedimos. Amén. Muy bien, vamos a nuestro pasaje allá en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Creo en la Navidad, pero no en estas fiestas paganas como nuestra cultura lo celebra hoy en día. Creo ciertamente en el verdadero mensaje de la Navidad, que es el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Fue el nacimiento, como sabemos, más extraordinario de este mundo, uno de los milagros más grandes en la historia de la palabra del Señor. Pues fue el día en que Dios descendió del cielo a esta tierra, tomó forma humana y cambió ciertamente la historia de la humanidad por siempre, dividiendo el tiempo en un antes y después de este nacimiento trascendental. El nacimiento virginal del Señor Jesucristo, como sabemos, es algo tan importante que nos enseña la palabra del Señor. Y si no creemos que Jesús fue concebido milagrosamente en el vientre de la Virgen María, entonces no puedes realmente ser un cristiano verdadero, porque si el nacimiento virginal no es cierto, el cristianismo verdadero se derrumbará y dará lugar a herejías en torno a Cristo que no te salvarán, como vemos hoy en día. Me entristece ciertamente decir que estamos en un periodo de tiempo en el que la doctrina del nacimiento virginal de Cristo es negada, tanto por aquellos que no creen en Dios y han eliminado totalmente con toda naturalidad el nacimiento virginal, pero también están aquellos que atacan allí esta doctrina y que se llaman a sí mismos cristianos. Y creo que hay una razón principal por la cual esto está siendo tan atacado, y es por el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo. El diablo está atacando
este hecho literal porque entiende que si puedes aplastarlo, si puedes borrarlo, ponerlo en duda allí, filtrar el rechazo, el engaño en la mente de las personas, el cristianismo mismo entonces se derrumbará allí rápidamente. Por lo tanto, creo que el nacimiento virginal del Señor Jesucristo es tan vital para la fe cristiana como lo es la resurrección de Cristo. Si no tenemos ninguna de las dos doctrinas tan importantes, no tienes ningún cristianismo, ni tampoco un Salvador que pueda salvarnos de nuestros pecados. Así que trataremos por la gracia del Señor responder por qué creemos que el nacimiento virginal de Cristo es tan importante para la fe cristiana. Y primero, porque cumple las profecías del Antiguo Testamento. Se cree que hay más de 300 profecías sobre la primera venida de Cristo que se han cumplido literalmente. Miremos que Dios mismo a través de su profeta Isaías había dado una señal declarando 700 años antes de la llegada del Mesías al mundo que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Isaías 7:14 nos dice esto: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Como sabemos, esto significa Dios con nosotros. El profeta predice que cuando aparezca el Mesías nacería de una virgen. La palabra hebrea que se usa aquí para virgen es alma y significa virgen o doncella. Y cuando uno estudia esta palabra verá que aparece 7 veces en todo el Antiguo Testamento y en cualquiera de estos versículos se usa esta palabra alma. Fácilmente puede significar virgen. Miremos allá en Génesis 24:43 donde aparece esta palabra alma. Y aquí: yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Génesis capítulo 24 habla de la futura esposa de Isaac, Rebeca. ¿Y es tan difícil imaginar que ella sería virgen? Por supuesto que no. En los tiempos en que vivimos sí se puede dudar, es difícil pensar de esta forma, pero en los tiempos bíblicos no era así. Pero hay una fuente ciertamente de apoyo para traducir la palabra hebrea alma como virgen, que nos viene de la Septuaginta, que significa 70, y es una traducción griega de la Biblia hebrea aproximadamente 200 años antes que el Señor Jesucristo apareciera en este mundo, entre los dos testamentos, y traducida presumiblemente por 72 eruditos. Cuando estos traductores llegaron a este pasaje en Isaías capítulo 7, versículo 14, entendieron que la palabra hebrea alma significa virgen, traduciéndola en consecuencia por la palabra griega partenos, que aparece unas 15 veces en el Nuevo Testamento y siempre se tradujo virgen, y es la misma palabra que Mateo la utiliza ya en Mateo capítulo 1, versículo 23, que acabamos de leer, que dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El predicador y comentarista J. Vernon McGee dijo, el hecho de que el ángel citara esta profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, a José como una explicación de que María había tenido un hijo antes de casarse con él, constituye una evidencia satisfactoria de que la profecía se refería a una mujer soltera que había tenido un hijo sin tener contacto físico con ningún hombre. Hasta aquí el comentario. Entonces, la palabra hebrea alma significa virgen. Nunca se emplea esta palabra para una mujer casada. ¿Y cómo se llamaría ese niño que vendría de una virgen? Su nombre, dice aquí la palabra del Señor, sería Emmanuel. Y ahora, en estos capítulos 7 al 12 del libro de Isaías, se lo llama, es tan interesante, el libro de Emmanuel. Y sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros.
y es una sección dentro del libro de Isaías, sería como un libro dentro de otro libro, y que se menciona, como dijimos, Emanuel. ¿Y quién sería este Emanuel? Y obtenemos allí un desarrollo, una explicación a lo largo de estos 6 capítulos de quién es el Mesías. Y fíjense, a título de ejemplo, nada más en Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7, ¿quién es el Mesías? Porque un niño nos es nacido. Esto es el nacimiento del Señor Jesucristo. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De quién crees entonces de que está hablando aquí el profeta? Está hablando del Mesías, que vino humildemente, naciendo, como sabemos, en un pesebre, en un establo, y que volverá con poder y gloria para reinar, como dice aquí este pasaje, en juicio y en justicia sobre este mundo. Entonces, número 1, creemos en el nacimiento virginal de Cristo porque cumplió la profecía de Isaías dada hacía ya 700 años antes del que el nacimiento virginal de Cristo se ha anunciado allí que el Mesías venidero nacería de una virgen. Segundo, ¿por qué creemos el nacimiento virginal? Porque enfatiza las dos naturalezas de Cristo. Me gusta la historia en los evangelios que marca muy bien las dos naturalezas del Señor Jesucristo cuando Cristo estuvo en la barca. Fijémonos allá en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? El Señor como hombre, vemos aquí que dormía en la barca, pues estaba cansado, su cuerpo estaba agotado y necesitaba ese descanso corporal, pero como Dios lo vemos allí dando órdenes al viento y al mar, increpándole y diciéndole que se calmara. ¿Y qué vemos como resultado? Allí de inmediato, en el instante, le obedecieron, dice que se aquietaron. Entonces los discípulos, como nosotros tal vez, si hubiésemos estado viendo eso, quedaron maravillados y se preguntaron, ¿qué hombre es este? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Y Jesucristo ciertamente es el Hijo de Dios encarnado, Dios tomando forma humana. Si bien Jesucristo era realmente un perfecto hombre, Él también era perfecto Dios. 100% Dios y 100% hombre, en una forma total, pero una humanidad perfecta, sin pecado. Y eso es la divinidad unida a la humanidad. Entonces esto se llama la encarnación, las dos naturalezas de Cristo perfectamente unidas en una persona, Dios y hombre. Lewis Perry Chafer, en su libro Grandes Temas Bíblicos, dice, su total deidad y completa humanidad son esenciales para su obra en la cruz. Si él no hubiera sido hombre, no podría haber muerto. Y si él no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera tenido tan infinito valor. Hasta aquí el comentario. Y al leer las Escrituras, lo que nosotros vemos es a un Señor Jesucristo tan humano, porque Él ciertamente tuvo un cuerpo humano, pero también tuvo alma,
y tuvo espíritu como nosotros también lo tenemos, pero a diferencia, sin pecado en sus experiencias. Miremos algunos ejemplos de su humanidad. Tuvo que trabajar duro para poder sobrevivir. Él trabajó con sus manos en una carpintería. En Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. También él experimentó en su humanidad angustia. En Lucas capítulo 22, versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. También él sabía lo que era estar preocupado, como nosotros. En Juan 12, 27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y por todo esto, él puede identificarse ciertamente con nuestras luchas, con nuestras aflicciones, con nuestros problemas, porque él vivió lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Él tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, se fatigó, se sintió triste y hasta lloró. De hecho, en su humanidad dice la palabra de Dios que ni siquiera sabía cuándo él volvería nuevamente a la tierra. Allá en Mateo capítulo 24, versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En su humanidad fue tentado como nosotros, pero en su caso nunca pecó, nunca experimentó el pecado. En su humanidad él pasó por las etapas naturales de desarrollo de esta vida, dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero el Señor Jesucristo también era Dios y es Dios. Él nunca renunció a su divinidad, a su deidad. Cuando Él vino a esta tierra, cuando Él vino a este mundo, Él dejó de lado sí su gloria, pero no su divinidad. Cuando caminó sobre este mundo, Él retuvo su divinidad. Él siempre ha sido Dios. Él era Dios cuando estuvo aquí hace 2000 años atrás y siempre será Dios. Allá en Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? En Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, la Navidad, y habitó entre nosotros. ¿Quién es el Señor Jesucristo entonces? ¿Es hombre o es Dios? Y la respuesta es, Jesucristo es el único Dios hombre. En 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El concepto de que Jesús tiene dos naturalezas, la humanidad y la deidad, en una sola persona, realmente comienza a enfocarse con el nacimiento virginal de Jesucristo, que resalta a ambas naturalezas de manera maravillosa, hermosa. En su obra La vida y los tiempos de Jesús, de Alfred Edersheim, escribe allí, se ha observado que al lado de cada humillación relacionada con la humanidad del Mesías, también se hizo brillar la gloria de su divinidad. Si él nació de la humilde doncella de Nazaret, un ángel anunció su nacimiento. Si el infante Salvador estaba acunado en un pesebre, la brillante hueste del cielo cantó su venida. Si él se sometió al bautismo, una voz del cielo atestiguó que era el Hijo amado de Dios. Si los enemigos lo amenazaban, él podía pasar milagrosamente a través de ellos. Si fue clavado en la cruz, hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol anuló su brillo y la tierra tembló. Si fue sepultado en la tumba, los ángeles vigilaron y anunciaron su resurrección y anunciaron su ascensión. Entonces, número 2, creemos en el nacimiento virginal de Cristo porque enfatiza
sus dos naturalezas. Jesús era totalmente humano, con un cuerpo físico como el nuestro, el cual recibió de María, pero al mismo tiempo Jesús era totalmente Dios, con una naturaleza eterna y sin pecado. Tercero, ¿por qué creemos el nacimiento virginal? Porque exalta la eternidad de Cristo. Espero que no pienses que el nacimiento virginal de Cristo inició la vida de Él. No, todo lo que hizo fue agregar humanidad a la deidad eternamente existente, porque Jesús siempre ha existido y siempre existirá, porque Él es eterno. Es por eso que muchas de las declaraciones que el Señor Jesucristo hizo a los líderes religiosos de su época les dejó tan perplejos, tan confundidos. Miremos allá en Juan capítulo 8, versículos 56 al 59, cuando el Señor les dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Según la ley mosaica, si un hombre afirmaba ser Dios, debía ser apedreado hasta la muerte. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 24, versículo 16. Dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Simplemente estos hombres pensaban que Jesús había blasfemado. El problema es que no estaba blasfemando. Él no mintió haber visto a Abraham, porque Él era Dios, Él es Dios y Él siempre será Dios. Y Él hace una referencia aquí al hecho de que Él estaba, incluso cuando Dios estaba tratando con Abraham. Ahora bien, ¿cuándo sucedió eso? Eso fue hacía ya 2000 años antes del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Jesús dice: yo estaba allí junto a Abraham. Entonces, Jesucristo en su humanidad comenzó en un momento, pero Él siempre existió. Él siempre ha sido el segundo miembro eternamente existente de la deidad. Allá en Juan 3:16, este pasaje muy conocido dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El diccionario Vine del Nuevo Testamento dice: la palabra unigénito, que se emplea en 5 ocasiones, todas en los escritos del apóstol Juan, significa incluso engendrado, del griego monógenes. Monos significa único, y la palabra genos significa descendencia. Hasta aquí el diccionario Vine. Si podemos unir entonces estas dos palabras monógenes, lo que nos dice es que Jesucristo es único en su clase, porque nunca ha habido y nunca habrá alguien que haya caminado en esta tierra que sea completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Engendrado, sí, ciertamente. Único en su clase, seguro. Hecho, creado, jamás, de ninguna manera. Cristo es único, pero no creado. Todos los seres humanos tuvimos un punto de partida, porque toda concepción natural marca allí un punto de partida, pero el Señor Jesucristo nunca tuvo un punto de partida, no tuvo, porque su concepción no fue natural como la tuvimos tú y yo. Su concepción fue milagrosa, fue sobrenatural y tenía que ser así. Y si no fuera así, entonces Jesús habría tenido un punto de partida como el resto de todos nosotros y no existiría eternamente. Si destruyes entonces el nacimiento virginal de Cristo, estarás dañando la eternidad de Cristo. Número 3, entonces creemos en el nacimiento virginal porque es necesario para enfatizar y proteger la eternidad de Jesucristo. Cuarto, ¿por qué creemos el nacimiento virginal?
porque Jesucristo fue sin pecado. Jesús no nació en pecado. Esto significa que Él no tuvo una naturaleza pecaminosa como todos nosotros lo tenemos. Jesús es la única persona que alguna vez ha caminado sobre la faz de la tierra que nunca pecó. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Te imaginas al Señor Jesucristo pararse frente a sus enemigos y decirle de frente: muéstrenme o señálenme algún pecado en mi vida y verán que yo soy puro? ¿Cristo lo hizo? Sí, lo hizo. Allá en Juan 8:46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Como hijos de Dios, nuestra vida puede ser vivida como la de nuestro Señor Jesucristo, en victoria sobre el pecado. Solo a través de la fe en Él podemos vencer continuamente el pecado. Amén. Por cierto, también algún día seremos liberados del pecado cuando vayamos a la eternidad y seremos libres de esa presencia del pecado. Pero mientras vivamos en esta tierra seremos pecadores salvados. Sí, seremos pecadores perdonados. Tendremos que vivir durante toda nuestra vida con el pecado, por supuesto, viviendo en triunfo por la fe en Cristo, pero hay algunas personas en este mundo que se creen impecables, dicen que no pecan nunca. Por supuesto que no se necesita mucho tiempo para descubrir que esas personas y que todos nosotros somos pecadores, pero nuestro Señor nunca pecó. Él anduvo siempre en la verdad, su vida fue genuina, fue real, sin fingimiento, no usó ninguna máscara de religión ni ningún remedio de allí de una vida piadosa. Su amor fue un amor sin fingimiento, genuino. Cuando los hombres lo veían allí, se admiraban de su sinceridad y que en él no había ninguna simulación ni ningún engaño. Los mismos enemigos de él dijeron, fíjense allá en Mateo capítulo 22, versículo 16, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Jesucristo estuvo de pie frente a la gente que lo odiaba profundamente, pero nunca esa gente que lo odiaron le encontraron alguna falta. Por eso tuvieron que fabricar falsos testigos, falsos cargos para presentárselos en su contra. En Mateo capítulo 26, versículo 59 dice: ahora los principales sacerdotes y todo el concilio seguían tratando de obtener falso testimonio contra Jesús para poder darle muerte. ¿Por qué confiaban estas personas únicamente en los falsos testimonios? Porque nadie pudo encontrar alguna falta en él, porque Jesús no tenía pecado. No había personas más cercanas que allí sus propios discípulos como Pedro o Juan. Y fíjense el testimonio que ellos dieron acerca de su Señor y Salvador. Allá en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Miremos lo que dijo Juan el apóstol en 1 de Juan capítulo 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. La naturaleza pecaminosa es algo heredado en la concepción humana. Allí el rey David dijo en el Salmo 51:5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En el momento de la concepción heredamos una naturaleza pecaminosa traída de Adán. La naturaleza pecaminosa pasó de generación a generación a través de nuestros padres. Esto nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo se evitó
esa transición de la naturaleza de pecado y permitió al eterno Dios convertirse en perfecto hombre. Si Jesús hubiera tenido una concepción normal, habría tenido una naturaleza pecaminosa, igual que la nuestra, pero el milagro del nacimiento virginal permitió que un solo ser humano naciera en este mundo. Primero, sin punto de partida. Y segundo, sin naturaleza pecaminosa. Entonces, si empiezas a dudar del nacimiento virginal del Señor Jesucristo y decir que no es tan importante de cómo el Señor Jesucristo llegó a este mundo, entonces estás en un terreno muy peligroso, porque ahora estarás negando que Cristo fue sin pecado. Entonces, el número 4, creemos en el nacimiento virginal porque de esta forma Cristo mostró su impecabilidad. Quinto punto, ¿por qué creemos en el nacimiento virginal? Porque así Jesucristo pudo pagar todos nuestros pecados. Si Cristo no fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo, si su padre biológico en realidad fue José, entonces Jesús fue un pecador como todos nosotros. Y si era un pecador como todos nosotros, entonces su muerte en la cruz no hubiera tenido tan infinito valor, porque no nos hubiera salvado de nuestros pecados. En Juan 8:24 dijo el Señor: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Solo un Dios eterno podría pagar la pena eterna por el pecado del hombre. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ningún ser humano no puede revertir esto. Solo alguien eterno podía arreglar el problema del pecado del hombre, y es por eso que el nacimiento virginal es tan importante, porque protegió la eternidad de Cristo. Si el nacimiento virginal no sucedió milagrosamente y fue una concepción natural, entonces Jesucristo tendrá un punto de partida, y si tuvo un punto de partida, no era eterno. Entonces, pero además, solo un sustituto perfecto podría pagar la pena por el pecado del hombre. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios solo aceptó un sacrificio perfecto en lugar de los culpables. Allá en el Antiguo Testamento, cada animal que se sacrificaba en expiación por los pecados tenía que estar impecable. Como ya dijimos, el nacimiento virginal de Cristo nos habla que Jesucristo fue sin pecado. Por lo tanto, el nacimiento virginal protegió tanto la eternidad como la impecabilidad de Cristo. Ambos elementos son necesarios para que Cristo pudiera haber pagado la deuda por el pecado del mundo. Cuando Jesucristo murió por nosotros en la cruz, llevó en su cuerpo, como dicen las Escrituras, como nuestro sustituto, nuestros pecados. En 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero él no solo murió en una cruz para darnos vida a través de su muerte, para ser nuestro buen redentor, murió en una cruz para recibir la ira de Dios que nosotros merecíamos. En esa cruz deberíamos haber estado tú y yo, pero Cristo recibió la ira del Santo Dios en nuestro lugar. En Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y es por eso que Jesús califica para ser nuestro sustituto, porque él es puro. Allá en Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si Jesús
hubiera tenido una concepción normal, habría heredado la naturaleza pecaminosa. Si hubiese heredado una naturaleza pecaminosa, estaba descalificado para pagar por nuestros pecados. Pero Dios pudo solucionar el problema del pecado. Gracias, Señor. Dios Padre nos dio un sustituto perfecto. Jesús está calificado porque el nacimiento virginal lo protege. Si usted quita el nacimiento virginal, está quitando la eternidad de Cristo, está quitando su vida sin pecado. Y no importa si Jesucristo murió en la cruz. Ese sería un sacrificio que Dios mismo no lo hubiese aceptado, pero no fue así. El nacimiento virginal fue protegido tanto, pero no fue así. El nacimiento virginal protegió tanto la eternidad como la impecabilidad del Señor Jesucristo. Entonces, en número 5, creemos en el nacimiento virginal porque de esta manera pudo Jesucristo pagar el castigo que todos nosotros merecíamos por nuestros pecados. El sexto y último, ¿por qué creemos en nacimiento virginal? Porque la Biblia nos dice que es verdad. En Mateo capítulo 1, versículo 18, leímos al principio, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice la Biblia aquí, antes que se juntasen. Es una referencia a las relaciones sexuales. Antes de que José y María se casaran y tuvieran una relación íntima, se descubrió que estaba embarazada. Y si esa referencia no es lo suficientemente clara, Mateo nos dice que el niño era concebido del Espíritu Santo. Luego allá en el versículo 25 de Mateo menciona que José no la conoció a María en el sentido sexual hasta después de haber dado a luz a este niño. En Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lucas en el capítulo 1 es aún más claro. El ángel le dice a María que concebirá un hijo. Ella pregunta cómo es posible, ya que ella era virgen, y el ángel le explica que el Espíritu Santo la cubrirá. En Lucas capítulo 1, versículo 34 al 35 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel también anima a José a casarse con María con estas palabras en Mateo capítulo 1, versículos 19 y 20. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. También el apóstol Pablo nos menciona allí el nacimiento virginal. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todos estos pasajes claramente establecen que el nacimiento de Jesús fue el resultado de la obra del Espíritu Santo, obrando allí en el cuerpo de esta mujer piadosa, María. Solo Dios pudo efectuar el milagro de la encarnación. En número 6, entonces, creemos en el nacimiento virginal porque la Biblia nos dice que fue un hecho literal. Entonces, mis queridos hermanos en la fe, esta gran verdad del nacimiento virginal del Señor Jesucristo está escrito como leímos allá en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, también en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35, y en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. Y en esta Nochebuena, qué bueno sería reunirnos como familia y leer estos pasajes bíblicos para que nuestros corazones y nuestras mentes se centren allí en la razón de la temporada, en Jesucristo y su nacimiento virginal.
Si dices que el nacimiento virginal es falso, vas en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor nos dijo allí en Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos defendiendo lo que la palabra de Dios nos dice, para que el ofrecimiento de esta salvación tan grande a todos los hombres pueda estar abierta para cualquiera, sin confusión alguna. Mi amigo que me estás escuchando, qué gran momento es este día, ¿no es cierto?, para que hagas una decisión por el Señor Jesucristo. Y como dice la palabra de Dios, nacer de nuevo. Este es el día en el cual podemos enfocarnos en el nacimiento de Jesucristo. Y qué maravilloso sería recibir al Señor Jesucristo en tu vida, en tu corazón, y nacer espiritualmente. Jesús le dijo a Nicodemo, quien era un religioso de la época, pero que estaba tan perdido a pesar de toda su religión. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento virginal, el nacimiento del Señor Jesucristo físico en este mundo fue algo ciertamente maravilloso, pero no ayuda a nadie hasta que confían en lo que Él hizo por nosotros en la cruz y lo recibes allí en tu corazón, y allí ciertamente recibirás el nuevo nacimiento. Y tal vez me preguntas, ¿cómo recibir el nuevo nacimiento? Tienes que confiar en el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo allí sus últimas palabras antes de morir en la cruz, consumado es. Entonces, pon tu confianza y tu esperanza para tu futuro eterno, no en ti mismo, no en tus buenas obras, no en lo que dice allí tu predicador favorito, si lo tienes, sino en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por ti. Allí en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Confía solamente en el Señor Jesucristo, en la salvación que Él te ofrece, en la salvación que es un regalo que Dios te ofrece, y solo ese regalo se recibe a través de la fe. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando una persona confía en el Señor Jesucristo, allí entrega su corazón para que su alma sea salva. Dice la palabra de Dios que en el instante esta persona tiene vida eterna, tiene el perdón de sus pecados. El Espíritu Santo que le ha estado convenciendo de su pecado, en ese instante en que esa persona cree en Él, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a su vida para nunca jamás irse de Él. Y allí tú nacerás de nuevo y serás hecho un hijo de Dios. Oh, mi amigo, que puedas hacer una decisión por fe en el Señor Jesucristo en este día. No lo dejes pasar. Esta es una oportunidad que Dios te está dando una vez más. En 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mi amigo querido, ¿es Cristo hoy tu Salvador? ¿No quisieras en este día experimentar el nuevo nacimiento en tu vida? No es necesario que te unas a una iglesia, o que des algún dinero, o que hagas algún compromiso o una promesa. Es solo una cuestión de privacidad entre tú y Dios. Allí, en tu pensamiento, confía en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Sabemos que la Navidad es la prueba más contundente que Dios te ama. Por eso Él vino
a esta tierra y te ama de una forma personal. Él nació para morir en la cruz por nuestros pecados, para dar su vida. Vendrás a Él en este día. Oh, quiera el Señor que nada ni nadie pueda detenerte en hacer esta decisión por fe en Él. Padre, te damos tantas gracias por esta época tan importante, que muchos recuerdan el nacimiento de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Sabemos que tú viniste un día a esta tierra. Viniste para nacer en un humilde pesebre. Tú siendo Dios, demostraste tu gran amor. Pero ese nacimiento no era todo, sino que viniste para ofrendar tu vida, para rescatarnos de lo terrible que es el pecado, que lleva a toda persona a la condenación eterna. Oh Padre Celestial, en este día, esta persona que ha estado escuchando este mensaje pueda haber sido tocado por ti a través de tu Espíritu, que Él pueda venir a ti, creer en Cristo como su Salvador personal. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por habernos salvado, por recordar este día tan importante, pues te lo pedimos en los méritos del Señor Jesucristo.